Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante, vamos a leer todos, unánimes, juntos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Lo único que puede a nosotros convencernos de la verdad es la palabra de Dios. No son los argumentos humanos, no es la manipulación sentimental, no es el temor, no es asustar a la gente, sino que realmente nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y con esa fe nosotros comencemos a vivir esa fe. Entonces clamemos para que eso sea verdad en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo de estar reunidos en tu nombre en este lugar. Señor, este es el momento más santo de nuestra vida, Jesús. No hay momento más especial, porque estamos como tu iglesia, reunidos para darte la gloria, la honra, la alabanza, el reconocimiento, declarar formalmente que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Padre, y que nosotros vivimos por tu palabra, Padre Celestial. Por eso, Señor, que este momento sea aprovechado, que no sea perdido con palabras de vana sabiduría, sino que sea aprovechado con tu palabra, que es la que puede darnos vida espiritual. Glorifícate en esta hora. Derrama de tu gracia con tu Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, y que podamos ver. Y al ver, Señor, no recibamos el juicio, sino al contrario, nosotros recibamos la gracia y la verdad arrodillándonos ante tu palabra. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Juan capítulo 14 y no hemos podido avanzar porque nos toca hacer una recapitulación gracias a la frase que Jesús está diciendo. La advertencia grande aquí es: Jesús le está diciendo a los discípulos que me voy, pero volveré. Me voy, pero volveré. En Lucas también estábamos viendo eso en el estudio de los que quieren dar la vida. Que Lucas le dice, mire conmigo Lucas 19, desde el 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, entre tanto vengo. Y uno pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso ese rey? Él va a recibir el reino. Claro, esta parábola muestra que históricamente el Evangelio de Lucas fue escrito
bajo el contexto y bajo el momento político que se estaba desarrollando en todo el Imperio Romano. Porque resulta que el Imperio Romano era el que nombraba a los reyes de las regiones que había conquistado. Los ciudadanos romanos se ufaban, se vanagloriaban de decir: nosotros los ciudadanos romanos nombramos a los reyes de los otros países. Usted sabe, pues el rey es lo máximo. Pero entonces imagínense el nivel que tenían los ciudadanos romanos, si ellos eran los que nombraban los reyes de los otros países. En Roma no había rey, en Roma había un sistema de senado. Y entonces eran los senadores que eran los principales, todos los vicios de la política nacieron ahí. Entonces los senadores eran elegidos, y dentro de los senadores durante un año había uno que era como el que dirigía, era el primer hombre de Roma, y al año lo quitaban y otro, y al año lo quitaban y otro. Eso lo terminó Julio César cuando ya se impuso como emperador. Pero ese sentido de la política de ellos que nombraban a los reyes, entonces fíjense que aquí está hablando precisamente de ese sistema político. Dice que un hombre noble fue a otro lugar para recibir un rey. Y él, cuando se va a ir, llama a 10 siervos suyos. No llamó a 10 conciudadanos, al contrario, inclusive los conciudadanos dirán: no queremos que reine sobre nosotros, y enviarán una embajada adelantándose para que no reciba el reino. Tal cual la política de la época, es impresionante. Entonces, este hombre llama a 10 siervos y a cada uno le entrega una cantidad de dinero igual. A todos les entregó la misma cantidad de dinero. Una mina era más o menos, haciendo cálculos tontos, 60 millones de pesos. Y le dijo: aquí tienes 60 millones, yo me voy y cuando vuelva, pues deme razón. ¿Por qué el rey está haciendo eso? ¿Por qué el rey hizo esa labor de dejarle a los 10 siervos mientras se va a recibir su reino? Porque cuando él vuelva, va a necesitar gente para gobernar el reino. Y entonces, según la fidelidad de cada uno de sus siervos, él va a decir: muestre a ver, usted qué tan fiel fue, qué tan sabio fue, qué tan diligente fue, qué tan... Entonces, no, pues aquí tengo tu mina y 10 minas más. Ah, no, usted es un duro, usted es un buen administrador, usted es un buen siervo. Entonces, ¿sabe qué? Lo voy a poner a gobernar sobre 10 ciudades. ¿Entiende por qué fue esa labor? Es un rey sabio, ¿sí? Porque él dice: ¿cómo hago para hacer un concurso de talentos? ¿Cómo hago para probar si la gente realmente es fiel? ¿Cómo vamos a ver para ver si la gente no es ladrona? Si la gente no es... Yo tenía antes una prueba en la iglesia, y era que alguien decía: yo quiero servirle al Señor, yo tengo llamado. Yo le decía: bueno, me hace un favor, hermano. Le voy a contar, ya conté el secreto, entonces ya no hago esa prueba. Ni crea que le voy a mandar a hacer la prueba. Entonces le decía: me hace un favor, hay unas sillas que no tienen tornillo. Tenga una plata, compre, y yo le daba, por ejemplo, un billete de 50,000, un billete grande. Tenga una plata, vaya y cómpreme los tornillos y póngalos. Pasaba que había gente que nunca regresaba el billete y nunca volvía a la iglesia. Bien, bien. Otras personas volvían con los tornillos, pero no traían las vueltas. Bien. Otras personas volvían con las vueltas y volvían con los tornillos, pero los tornillos los habían comprado en Home Center. Usted sabe, ¿no? En cuanto a tornillería, Home Center es carísimo. Claro, o sea, ¿cómo había sido de fiel en comprar los tornillos? Otros entonces traían los tornillos, los compraban en un buen lugar, pero se quedaban los tornillos ahí guardados y pasaban meses. Y otros nunca los colocaban, pero había otras personas que llegaban, colocaban y los ponían de una y los verificaban y fuera de eso limpiaban las sillas y fuera de eso las cuadraban. Entonces, uno sabe quién es fiel. Ese rey nuestro es tan sabio, pero no se equivoque. También le dice el mal siervo: yo conozco que eres, ¿qué? Hombre severo. Y es Jesús el que está contando la parábola. Yo conozco que eres hombre severo y que recoges donde no has sembrado. Dice: bueno, entonces por tu palabra te voy a juzgar. Si sabes que soy hombre severo, ¿qué hiciste con mi talento? ¿Qué hiciste con mi mina? Porque al menos no diste lo mínimo que tenía que producir. Ojo, no está hablando a los que le va a quitar la cabeza. Él es hombre severo y a uno les quitará la cabeza. A mí me da risa porque los que hablan de Dios, que dicen que son ateos, entonces si fueran ateos ni siquiera hablarían de Dios. Es una mentira, ¿sí? Uno no habla de lo que no cree. ¿Sí? Oye, ¿usted cree en los ovnis? No, viejo, yo no pierdo tiempo hablando de eso. ¿Sí?
Uno no habla de lo que no cree, pero estos ateos se la pasan hablando de Dios. Quiere decir que creen en Dios. Y entonces los ateos que creen en Dios dicen que, pero ¿cómo un Dios de amor va a castigar al mundo? Yo no creo, porque ese Dios de amor, ¿cómo así que va a castigar? Pero por el otro lado se contradicen y dicen, y si existe un Dios de amor, ¿cómo es posible que Él permita tanta maldad? Entonces, ¿al fin qué? ¿Quiere que venga y que juzgue o no quiere que juzgue? Se da cuenta que es que lo que pasa es que no quieren creer. Y nosotros queremos hacernos más sabios que Dios y poner argumentos más grandes que Él. No se preocupe, volverá a juzgar a vivos y a muertos. Y lo que nos encargó, lo que nos demandó a la humanidad, Él lo va. ¿Usted cree que puede ser que la política, puede ser que el gobierno, puede ser que la justicia no lo juzgue? No se preocupe, Dios los va a juzgar. A cada uno de nosotros. Porque Él no es tonto, Dios no es tonto, sino que nosotros estamos pensando, no me va a alcanzar la justicia. Nos alcanzará, hermano. Déjeme decir, tendremos que presentarnos delante de Él. Lo que pasa es que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mejor que usted fuera como el hijo bobo. Habían dos hijos, uno vivo y otro bobo. Y el hijo vivo le dijo al papá, hijo, ¿va a hacer la labor? Y dijo, sí, papá. Como era vivo, él pensó que con decirle sí, papá, suficiente, pero no fue. Y el hijo bobo le dijo, ¿vas a ir a hacer la labor? Y el hijo bobo dijo, no, papá. Pero después dijo, no, es mi papá. Y fue. ¿Se da cuenta que es mejor al final terminar siendo fiel? Porque al principio mucha gente, sí, claro, yo quiero. Bueno, ¿cuánto tiempo? Porque no ve que la vida de fe es hasta que la muerte nos separe de esta carne. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, que el amor de muchos se enfriará, que muchos apostatarán de la fe. Hay dos mujeres que parece que fuera solamente una, pero son dos, la ramera y la esposa fiel. ¿A cuál pertenece usted? Porque la ramera dice, sí, te amo, pero por detrás está fornicando con diferentes ídolos, con diferentes dioses. No es capaz realmente de servirle a su Señor amorosamente. No es capaz de amar. Dice que lo ama, pero su corazón está lejos de él. No puede. Por eso no puede ofrendar ni diezmar, por eso no puede leer la Biblia, por eso no puede estudiar, por eso no puede tener un grupo de estudio, por eso no puede predicar la palabra, por eso no puede congregarse, por eso lo hace por internet, desde la cama, tomando desayuno, como si esto fuera un programa de televisión, como no me lo cambie, o muy buenos días. Esto no es muy buenos días, hermano. Esto no es muy buenos días. Esta es la iglesia de Jesucristo que le rinde culto a su Señor voluntariamente, por amor. Para nosotros es el gozo de congregarnos en su nombre y decirle, ¿sabes qué? Te amamos, te adoramos, te exaltamos, ¿sí? Por eso es tan importante que cada maestro ame al Señor. Imagínense un maestro malvado que le esté enseñando a sus hijos que hay que amar a Dios mediocremente, o que no hay que amarlo, o que hay que burlarse de Él diciendo que lo ama, pero no lo ama. ¿Y usted cree que sus hijos no se dan cuenta que los maestros, por ejemplo, no preparan la clase? Ellos se dan cuenta. Ellos saben. Ellos saben con qué diligencia está cada uno. Y así en cada labor de la iglesia, cada labor. Cuando uno está afuera se da cuenta de la importancia de los medios. Y no, pero es que sí, pues estamos haciéndolo de corazón. No, toca hacerlo óptimamente. Porque imagínense, si yo me conecto al culto y está sonando el sonido horroroso, la alabanza, aquí suena muy lindo, pero afuera suena inmundo si no se mueve un botoncito en el lugar donde tiene que ponerse. Entonces, ay no, desconecte eso, no. Más bien yo la veo después que solamente publican la prédica y la persona no puede rendir el culto. ¿Por qué? Porque por la negligencia una persona no quiso aprender a que hay que colocar un botoncito ahí, a dar un clic. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Por las almas que están detrás de cada servicio. Un ujier no puede ser malvado, tiene que ser diligente.
Las personas de la alabanza tienen que preparar bien la alabanza y ministrar y hacerlo de corazón. Cada persona que está sirviendo en la iglesia tiene que hacerlo delicadamente, porque entiende qué es lo que se mueve detrás. El Señor nos dio un recurso en el cual cuando vuelva nos va a decir qué hiciste con el recurso que te dio. Y si nosotros imagínense que el que iba a producir 10 minas, mira, el que no produjo nada, y no, pero es que él no produjo. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro le dijo, bueno, ¿y este qué? Estaba Juan. Entonces le dijo, Pedro, sígueme, ya, tú vas a dar la vida por mí, sígueme. Y Pedro, ¿y este qué? Juan, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿a usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? Si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿a usted qué le importa, viejo? Yo le estoy llamando es a usted. Y usted entiende que la vida de fe es en comunidad, pero responder ante el rey es personal. Usted no puede decir, no, es que ese pastor, como decía groserías, no me impidió en la vida de fe. Si a veces digo groserías yo desde el púlpito, entonces tengo que modificar mi lengua. Alguien me exhortó, yo dije, sí, tienes razón. ¿Usted cómo dijo que pendejada? Yo dije, ¿qué pendejada? ¿Por qué dije eso? Está bien, porque claro, si eso es piedra de tropiezo, tengo que pulir cada cosa en mí, ¿no? Entonces tiene que hacerse todo, pero usted no puede tropezarse con eso, hermano. Usted va a demandar de subir firme hasta el fin, con el propósito que dijo, con el impulso inicial, o mejor, cada día tiene que superar ese propósito inicial. La vida de fe tiene que ir creciendo, no puede ir decreciendo. Usted no puede tener menos amor que el que tuvo al contrario. Usted tiene que morir 92 años, mami, bárbaro. Yo siempre me acuerdo de la mamá de los Pinzón. Sí, usted conoce a Mario Pinzón. Es pequeñito, ¿no? Un gigante. La mamá tenía cáncer. El domingo rindió el pulso con agonía, tomando agua ahí, ¿sí? Y una persona, ¿usted por qué toma agua en la iglesia? Ahí. Hay gente así absurda, ¿no? No sabía que una persona venía a la iglesia, tenía incontinencia, pues tenía que ir cada rato al baño. ¿Usted por qué se para al baño tantas veces? Porque tengo incontinencia y estoy que me orino. Y entonces, usted no sabe lo que está pasando cada persona. ¿Y usted por qué se está durmiendo? Porque anoche me trasnoché rumbeando. Perdón, bien. Sí, hermano. Sí, bueno. Cada quien tiene su razón, pero al menos está aquí. Al menos está aquí, hermano. Al menos está aquí. Pues sí, disimuladamente pégale un codazo. ¿Sí? O dígale, muéstrale, no encontré el versículo. Y el otro, yo tampoco, ayúdele. Sí, ayúdele. Mis hermanitas vienen y se duermen. Es algo espiritual. Mi papá venía y se dormía. Es algo espiritual. ¿Sí? Me parecía el abuelito de los Simpsons. ¿Escucha? Pero así era. Apenas comenzaba la prédica, el hombre, yo sabía que era algo espiritual, un espíritu inmundo no dejaba que él recibiera, y no la recibió, déjeme decirle, mi papá se perdió eternamente, pero yo le prediqué hasta la saciedad. Bueno, entonces, claro, nosotros no sabemos, esta mujer, el último día, vino el domingo, dio el culto en agonía, y el lunes murió. Usted sabe el gozo que yo me deleité haciendo ese sermón de funeral. O sea, no, yo le decía a la familia, ustedes me perdonan. Todos con cara triste, yo era con la sonrisa del guasón. Ustedes me perdonan, pero no, yo quiero morir como esta mujer. ¿Sí? Así hay que morir. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está pidiendo Jesús? Está diciendo, ¿ustedes creen en Dios? Crean también en mí. Creer no es la fe intelectual. Ojo, esa es la fe de la gran ramera, la que dice que lo ama y no lo ama. Sino es la fe de la esposa que se desvive por servirle a su Señor. Ay, ¿cómo me invento nuevas formas de prepararle los huevitos para decirle que lo amo por la mañana? ¿Qué es lo que le gusta? El cábano español, yo se lo consigo. El maicito sofrito también. La cebolla picadita que no se note, pero dorada antes en mantequilla para que tenga el sabor, para que cuando él desayune se sienta amado y vaya afuera y dígame, como a ti, a todos los leones y a los gigantes, porque quiero volver a mi casa a amar a mi esposa.
hitos esta mañana. ¿Será que la iglesia está así, preparando todo para que venga su Señor? Para que la encuentre linda, adornada, preparada, dispuesta como una novia ataviada para su marido. ¿Le estoy diciendo la palabra o estoy mintiendo? ¿Entiende que hay dos mujeres? Una no lo va a recibir bien, pero otra va a decir, mi Señor, ven pronto, lo está anhelando, desea su venida. ¿Qué es lo que hay que creer? Nosotros hemos estado viendo en el capítulo 1 de Juan, vimos que había que creer que Él es que, o sea, no es que hay que creer con fe ciega, Él dio la argumentación y ha dado las pruebas históricas y ha mostrado quién es Él. En primer lugar, Él es Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él es ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos reveló la voluntad de Dios, la gracia y la verdad. Y a los que le reciben les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tenemos que creer? Que no hay otra forma de conocer a Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás, pero Él que ha estado en la comunión íntima con el Padre, Él era el único que nos lo podía dar a conocer. Por eso en la iglesia no predicamos libros de los hombres. Padre rico, padre pobre, ¿quién se llevó mi queso? La culpa la tuvo la vaca. Bueno, usted sabe, 95% de las iglesias están cantando la canción de la gran ramera hoy. O sea, no están hablando las palabras de su Señor, sino sus propias palabras. Eso es durísimo, eso es durísimo. Nosotros también hemos de creer lo que sigue diciendo el capítulo 1 de Juan, que Él es el Cordero de Dios, que quita, estoy en la cuarta, que quita el pecado del mundo. Que todos nuestros pecados, toda nuestra condenación, todo lo que nos había separado de Él, Él pagó por nosotros. Él llevó en la cruz ese pecado nuestro. Otra cosa que hay que creer, todavía no lo vamos a tocar porque más adelante lo toca en Juan 7, pero Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios viene a morar ¿en quiénes? En los que le reciben, en los que creen en Él, en su nombre. En nadie más puede venir a morir. El mundo no lo puede conocer, lo veremos en Juan 14. El Espíritu Santo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros podemos bautizar con agua, pero Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. También hemos aprendido que Él es el Rey del que hablaba toda la promesa que está en la Biblia, el Rey que viene, el Mesías, la simiente, el Cristo, el ungido. Ojo, usted no se puede equivocar. La promesa del Mesías está dada desde Adán. ¿Se acuerda? El hijo de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de Satanás y nos salvará. Esa es la promesa del Mesías, de la simiente, que se la ratifica a Abraham. De Abraham nacen los hebreos. Hebreo significa que nace al río. Cuando Abraham salió de Ur de Caldea, entonces, pero acuérdense, hebreos son los musulmanes y los israelitas. ¿Sabía eso? Porque no ve que ambos son descendientes de Abraham. Lea el Corán y vea que ahí está Abraham. Lea el Corán y vea que ahí está Moisés. Lea el Corán y vea que ahí está Jesús. Pero ojo, de Jesús no reconocen que Él es el Mesías. Entonces perdieron. Entonces no son los hijos de la carne, sino los hijos de la fe. ¿Entiende eso? Entonces, a Abraham le dio la promesa ¿de quién? Del Mesías, de la simiente. Mire conmigo, usted no me cree, pues yo le digo. O sea, le estoy diciendo, los cristianos son antes que los judíos. Los cristianos no son judíos que se apartaron. No son una secta del judaísmo, no son una división del judaísmo. Es ignorancia histórica. Los cristianos o los mesiánicos o los que creen en el Mesías mejor, porque mesiánico es una palabra deformada, son los que están creyendo en la promesa que Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Adán,
a Abraham, a Isaac, a Jacob, y siga diciendo toda la genealogía. Hasta Juan el Bautista, que dice, este es el Cordero de Dios. Entonces, hemos hallado al Mesías, al Cristo del que hablaban, ¿quién? Pero desde Génesis están hablando de eso. Algo va a hacer el Señor con el pueblo del Islam. Yo me imagino, pues ya he escuchado el testimonio, pero se levantarán cristianos de los musulmanes. O sea que van a entender que Jesús es el Mesías prometido a Abraham. Y ellos son hijos de Abraham también, acuérdense. Por la carne, no por la fe, todavía. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente o a su hijo. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente o a tu descendencia o a tu hijo, el cual es ¿quién? Cristo. Se da cuenta que los cristianos, Abraham fue cristiano. Porque Jesús dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Sépalo, Abraham era cristiano. Y Adán y Eva fueron ¿qué? Cristianos, porque murieron esperando la promesa del Mesías prometido. Y entonces de Abraham, entonces ahora queda uno de los hijos, escoge Dios para que por medio de él venga el descendiente, que es Jacob. Y a Jacob le cambia el nombre por Israel. Ahí nacen los israelitas, 12 tribus. Y de los israelitas, que son los que entran en Egipto y saca a Moisés, mire lo que dice ahí. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. ¿Qué fue primero? ¿El pacto o la ley? La ley, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? El pacto. Voy a leer otra vez. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Primero es el pacto en Cristo, después será la ley. 400, no, es que Dios vino para que podamos cumplir la ley, que es un pacto social. Ay, eso es la ignorancia absoluta de las Escrituras. Ahí me perdona. Porque lo está escrito, no porque nos lo estamos inventando nosotros. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pero ojo, la promesa no es dada a Abraham, la promesa es dada desde Adán. Entonces, después de los israelitas, el reino se divide y ahora hay el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá y Benjamín. Ahí nacen los judíos. ¿Cuánto? 1200 años después de la promesa, de la ley. O 1600 años después de la promesa a Abraham. O no sé cuánto tiempo, no he hecho las cuentas, después de haber dado la promesa a Adán. Entonces entiende que Adán fue cristiano, que Abraham fue cristiano, que Noé fue cristiano, que todos cristianos, porque estaban esperando al Cristo, al Mesías. Y después, cuando vino el Mesías, que la mayoría no lo recibió. Entonces, ¿quién es la gran ramera? La descendencia de Abraham, que no recibió al Mesías, la descendencia de Jacob, que no recibió al Mesías, la descendencia de Israel, que no esperó en el Mesías, la descendencia de Judá, que no recibió al Mesías, y la iglesia, que no recibirá al Mesías. Hay que aprender a ver la Biblia desde el punto de vista panorámico. Todos eran cristianos, todos tenían la posibilidad de tener la fe en Jesús, crea en mí, pero no todos la hicieron. Y no se preocupe, si usted está siendo malvado, pues usted está cumpliendo con la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, sí, parece que los tiempos están cerca, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. El que comenzó bien, terminará mal. Mejor hubiera sido comenzar mal, pero terminar bien. O sea, como José de Arimatea. ¿Se acuerda? José de Arimatea había escuchado de Jesús, pero cuando murió, reclamó, los discípulos habían salido corriendo.
Y José de Arimatea tiene la valentía de ir ante Poncio Pilato y decirle, me da el favor, me entrega el cuerpo, y le presenta las honras de rey para cumplir la escritura que decía que aunque con los pecadores iba a ser en su muerte, con 2 bandidos a cada lado, con los ricos sería en su sepultura, porque fue sepultado en una tumba nueva de José de Arimatea, cavada en la piedra como morían los ricos. Y fue ungido con mirra, con aceites, con óleos, fue embalsamado su cuerpo y puesto allí en la tumba. Entonces José de Arimatea, que había comenzado mal, terminó bien. Pero Judas, que había estado con él, pero que no era de él, ser y estar, me encantó la prédica. Que era un ladrillo botado al frente que no hacía parte de la pared. Entonces Judas, que comenzó bien, terminó ¿qué? Esa es la historia de la iglesia. Esa es la historia del pueblo de Dios. Esa es la historia de los que han recibido la promesa, pero no la quieren vivir. La fe no es una fe intelectual, la fe es la vida el amor que no me pueden obligar nadie. Porque si es obligado, ¿qué? Ya no es amor, ya no es por fe. Si usted necesita una persona que esté detrás suyo, dice, bueno, a ver, ¿cuánto leyó de la Biblia? ¿Cuánto oró? ¿Cuántos cursos hizo? 600,000 pesos está costando ahorita el curso para poder bautizarse. ¿Pagó la plata? Entonces no puede ser discípulo de Jesús. Y la gente eso le encanta. Las iglesias así están llenas a reventar porque lo que les prometen es que, como dijo un ex sacerdote, usted dijo, ¿sabe lo que dijo el sacerdote de Barranquilla? ¿Cómo es que se llamaba? Linero. Dijo, ¿usted cree en ese cuento de la vida eterna? ¿Usted cree en eso? Eso es apenas una creencia que nadie ha comprobado, porque nadie ha vuelto de la muerte. Usted sea feliz acá, viva aquí, o sea, gástese los chavitos aquí. Nadie le contó durante 8 años de seminario de preparación teológica al cura Linero que Jesús fue a la muerte y resucitó. Nadie le contó. Y que él dijo, ¿sabe qué? Volveré. Y volveré porque mi reino no es de acá. Volveré para llevármelos para que donde yo estoy, pobrecito el padre Linero. Pobrecito. No, todavía le dicen padre. Él está ahí en Blue Radio, es asesor espiritual por radio, famosísimo. Pero no cree en la resurrección, ni cree en el cielo, ni cree en la vida eterna. Pero él lo dice. Usted en cambio dice que lo dice, pero no lo cree, porque su tesoro está aquí, y no en el cielo. ¿Entiende eso? Nuestra fe no puede ser una fe intelectual. Nuestra fe no puede ser una fe de labios. No puede ser una fe fingida. Tiene que ser una fe real. ¿Y hasta cuándo? Hasta el fin. Eso. Es más, nuestra fe no tendrá fin. Porque por la eternidad, lo que pasa es que ya en la eternidad estaremos viéndolo cara a cara, entonces ya no hay lugar para la fe. Ahora habrá solamente lugar ¿para qué? Para el amor. ¿Entiende eso? Porque el amor es el que permanece y la fe no. La fe ya, usted ya no necesita, porque ¿qué fe necesita si lo está viendo allí? Pero lo que sí permanece es que, porque en el cielo estaremos amándolo por la eternidad. Debemos amarlo desde ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que creer? Que Él es el Cristo, que Él es el Rey de Israel, que los cristianos son antes o después de los judíos. ¿Son antes o después de Abraham? ¿Son antes o después de Adán? Antes. Antes. Porque Jesús está destinado, dice en 1 de Pedro, desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. ¿Entiende que el cristianismo existe desde antes de la humanidad? La sangre que estaba destinada ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Bueno, entonces en el capítulo 3, en el capítulo 2, que nos dice que hay que creer. Ya vimos entonces que Él es el Cristo, el Rey, que Él es la casa, además vimos que Él es el templo y que Él es la puerta estrecha, casa de Dios y puerta del cielo. En el capítulo 3 dice que Él es el que va a ser crucificado para llevar la maldición, lo que le dice a Nicodemo. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios
cargue con la maldición para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted no puede creer eso, pues no puede ser cristiano. Si usted cree que Jesús pagó por sus pecados, si usted todavía está cargando su basura, si usted todavía está cargando su maldición, no, ya ninguna condenación. Ay, yo le conté la vez pasada, ¿no? Que una mujer que es prostituta puede decir, y yo me acosté con 1000 hombres y maté a 3 y consumí droga, pero para la gloria y honra del Señor, Él me perdonó. Y lo dice sin ningún resquemor, sin ningún pudor. ¿Por qué? Porque es absolutamente libre, porque cree que realmente Jesús pagó por sus pecados. Si no, no lo confesaría con esa libertad. ¿Usted todavía está siendo condenado? Entonces no ha recibido la salvación. Todavía está con esos monstruos. Es que Satanás es un malvado, ¿no? Utiliza hasta las armas que hizo contra nosotros, lo que dañó en nuestra niñez, en nuestra juventud, lo utiliza para después sacarle en cara y decirle, oiga, acuérdese que usted... No. Una vez estaba en Costa Rica, era la sobrina de un pastor. A ella la secuestraron 9 tipos y la violaron durante 3 días sistemáticamente. Y desafortunadamente, preciso, quedó embarazada. Y entonces ella abortó. Cuando yo fui, mire, la película del exorcista se queda chiquita. Ella estaba en una cama, en una habitación oscura, con una lamparita por allá exigua en una esquina que estaba prendida, tapada con una tela. Y ella estaba en la cama y cuando me miró, tenía unas ojeras del color de esta corbata. No miento, así, me miró. Y se sentía así como el vapor en la habitación. El esposo no se atrevía a entrar a la habitación. Y Ronnie y Johnny, que me llevaron, se quedaron detrás de una esquina y mirando así, de puros morbosos, pero asustados. Entonces yo le dije, no me acuerdo cómo se llamaba la niña, Claudia, digamos, Claudia, yo vine a decirte que Jesús te liberó y pagó por tus pecados. Y Él te libra de los demonios. ¿Quieres ser libre? Y el demonio decía, nah. Y ella decía, sí, ayúdame. Pero así de ella, el demonio se hablaba. Entonces yo le dije, párate. Bueno, yo en todo caso por dentro sí tenía cuscús, ¿no? Yo no soy tan valiente tampoco. Pero yo sé la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Entonces le dije, párate. Y yo empecé a expulsar al demonio, espíritu inmundo, fuera, y entonces ella se empezó a doblar y me mira, todas las mañas que hacen los demonios para tratar de blufear. Entonces yo les digo, malvados, malditos, mentirosos, ¿qué me va a hacer aquí? Un show de Halloween, se tiene que ir. Salió uno, pero otro no quería salir. Y yo, uno no sabe, yo, Señor, muéstrame. Y yo decía y lo insultaba y no salía, pero de pronto ya empezó a agarrarse acá. Yo no sabía toda la historia, después fue la historia. Entonces cuando empezó a agarrarse el vientre, yo le pregunté, ¿tú abortaste? Y se puso a llorar. Imagínese, ella era cristiana, era abortado, pues la condena del diablo encima, diciéndole que Dios no la iba a perdonar. ¿Usted sabe que eso es lo que hace Satanás? Lo hace pecar, decirle a usted que Dios no lo va a perdonar. Esa es su mentira. Y entonces yo le dije, ¿tú crees que Jesús pagó por tus pecados? Me dijo, no, por ese, no. Le dije, no. ¿Y tú crees eso? Ese es el pecado imperdonable. Ese sí es el pecado. La sangre de Jesús no tiene el valor para pagar por ese pecado. Entonces ella de pronto abrió ya los ojos con lucidez. Dijo, sí. Le dije, entonces arrodillémonos y pidámosle ya perdón. Y nos arrodillamos y entonces dile, Señor Jesús, perdóname por mi pecado, perdóname. Y amén. Y se levantó llorando y cuando levantó llorando, espíritu maldito, fuera. ¡Pau! De una. Al otro día la llevaban a una clínica de reposo. Al otro día estaba en la iglesia alabando al Señor sentada y el esposo la miraba y ella tenía la cara, las ojeras que eran así. Cuando se fue el demonio parecía una bebita recién nacida. Impresionante.
detrás de la columna y sí salieron y, ¡ay, gloria a Dios, aleluya, hermana! Y bueno. Él pagó, ¿sabe qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pagó todos nuestros pecados. En la cruz, su sangre tiene ese poder. Pagó por todos nuestros pecados. Y el que cree en el Hijo que tiene la vida eterna es la comunión con Dios. Esa es la vida eterna. Eso es lo que está hablando la Biblia. Y entonces cuando tenemos la comunión, Juan capítulo 4, tenemos que creer de Jesús, que en Él podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Se lo voy a decir de otra manera con Lucas. Me encanta porque aprendimos tanto de Lucas, no nos hemos vuelto expertos, siempre encuentro algo, pero ya sabemos bastante de Lucas. Y usted prefiere cambiar la gloria de Dios por estar tonteando en el pecado, pues déjeme decirle, Satanás lo agarró como el tonto de los tontos. Y usted decide gastar su vida dándole mayor importancia a las cosas de este mundo que a Dios. Usted es el tonto de los tontos. No ha entendido, entiende que no ha entendido, no ha creído, hermano. Lucas capítulo 1, versículo 74 dice, que librados de nuestros enemigos, ¿qué? Sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. Todo eso es adorarlo en espíritu y en verdad. Adorar es más que cantar canciones. Yo doy muchísimas gracias por todo lo que Dios está haciendo en la alabanza, como lo está haciendo en la escuela dominical. Hemos subido de nivel. Sí, hay más administración en la alabanza y yo sé que el Señor quiere aún todavía más, que el grupo alabanza como que rompa un poquito el celofán y permita que el Espíritu Santo se mueva más, y si está el coro ministrándonos a todos, pues quedémonos cantando en el coro y en lenguas y en cántico nuevo y que todos podamos decirle te amamos y te servimos, y que una persona nueva que viene por primera vez diga sí, ahí se ama a Dios. Pero la adoración es más que cantar. La palabra adorar es que servir. Y ya podemos hacerlo en espíritu y en verdad. Los vasos del templo, de barro, de plata, de bronce, de oro, servían en el tabernáculo. Pero no podían servir espiritualmente porque los vasos no tienen espíritu. Los animales que eran sacrificados servían, pero no podían servir espiritualmente porque no tenían espíritu. David, Moisés, aunque servían en la carne, lea el libro de los Hebreos, no podían servir en el espíritu, que aún no había venido Jesús y el espíritu del hombre no había sido aún vivificado. Pero nosotros, imagínense, con todas nuestras tonterías, somos los que podemos ser espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca tener. Ahora sí podemos hacer todas las cosas, si creemos. No si creemos, no. Si creemos. Me encanta el lenguaje de señas, ¿no? Espero que ellos puedan en el segundo culto decir, no si creemos, no. Ese es el otro, el de creciendo en gracia, se murió con cáncer y todavía siguen creyendo en él. Bueno, no si creemos intelectualmente, usted está creciendo en gracia, viejo, sino si creemos, si rendimos nuestro corazón para vivir para Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar. Y ahí donde esté, dele gracias al Señor. Dígale, Padre, gracias. Tú pagaste por mis pecados, me libraste para adorarte en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú estás buscando que te adoren, Señor. Padre, que hemos recibido tanta exhortación con respecto a eso, que nosotros no estamos en la iglesia, nosotros somos tu iglesia, Señor. Piedras vivas, Señor, que se gozan y que voluntariamente rinden sacrificio santo a tu nombre. No tenemos necesidad de un policía, no tenemos necesidad de un faraón que nos esté detrás fiscalizándonos.
sino que nosotros por amor a tu nombre, Señor, te servimos, te alabamos, te honramos, hacemos tu voluntad, servimos para tu obra, Padre, voluntariamente, porque es por amor, Jesús. Que la fe y la ciencia algún día cesarán, pero lo que va a permanecer va a ser el amor, Jesús. Que nosotros te amemos con amor inalterable, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús.